El Evangelio. Okay. ¿Están conmigo en el primer Evangelio? Amén. ¿Amén? Amén. Ok. Le doy el capítulo entonces. 53. ¿Cuántos cayeron? ¿Ah? ¿Cuál es el primer evangelio, hermano? A ver. Isaías 53, hermano. ¿Eh? Los pillé, algunos los pillé, ¿cierto? Sí, siempre los predicadores dicen ahí, Isaías 53, el primer evangelio, ¿cierto? Bueno, no es una excepción. Vaya conmigo entonces a Isaías 53. Este capítulo sin duda es un capítulo que toca nuestros corazones, ¿cierto? Un hermoso capítulo que cada vez que lo leemos entra a conocer un poco más lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y es hermoso que lo podamos ver hoy día en esta tarde y aún podamos sacarle provecho como creyentes, ¿cierto? Y también si hay alguien que necesita realmente entender si está en Cristo, también puede hacer parte importante este capítulo en su salvación. Primer versículo de Isaías 53 dice: ¿Quién? Mira, esta pregunta es una pregunta muy importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías comienza con dos preguntas que son como el anticipo a la respuesta de una profecía que va a ser expuesta en los siguientes versículos. Como si quisiera decir de alguna manera que una vez que él diga esta palabra, estas cosas que va a decir Isaías serían desechadas por quienes estaban escuchando. Pues es difícil entender que el Mesías no iba a ser un rey victorioso, porque a la verdad Israel esperaba un rey victorioso, ¿cierto? Esperaba un hombre, un libertador, un héroe. Pero en vez de eso, Isaías nos va a contar una profecía de un siervo sufriente. Entonces, esta pregunta toca nuestros corazones para meditar también en nuestros caminos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Puede hoy día usted, hermano mío, tomar el anuncio que va a hacer Isaías? ¿Puedes creerlo verdaderamente? Sería hermoso que no solo nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio, sino que otros que no le conocen también pudieran ser impactados con el Evangelio, ¿cierto? Qué hermoso sería que pudiéramos aún nosotros ser usados para que otros vinieran a la salvación. Y qué rico cuando oramos con otros y aceptan a Cristo. Pero, hermano mío, es muy importante que meditemos bien en nuestros caminos. Y aun que también no descuidemos esta salvación tan grande que tenemos, puesto que vienen tiempos en los cuales no se sufrirá la sana doctrina. Tiempos de apostasía.
es decir, tiempos de incredulidad. Por lo tanto, es más importante que nunca que creas en el anuncio, en la palabra viva que predicamos. El autor de Hebreos nos anima a colocar diligencia a las cosas que hemos oído. Si me acompaña por un momento en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y Pablo en Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, dice él, en Romanos 12, 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y dice después: sirviendo al Señor. Isaías nos hace una pregunta que traspasa las fronteras del tiempo. Eso es algo que hoy día también podemos hacernos. ¿Hemos creído verdaderamente en el anuncio que el Señor nos ha hecho? Es necesario que ahora más que nunca creas en el anuncio de Dios y despertemos del sueño. Ahí mismo en Romanos 13, cerquita de lo que estábamos leyendo recién, Romanos 13. Si no alcanza a llegar, no se preocupe porque es poco el tiempo que tenemos. Romanos 13, 11 y 12. Lo leo, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, la noche está avanzada. Y no significa que está muy oscuro porque estamos en invierno. Significa que las tinieblas, la maldad, está cada vez más avanzando. Hoy día leía una noticia mientras estudiaba, de repente apareció una noticia que decía que la ley de la identidad de género va a salir en el próximo año. Y que este gobierno ha sido no se dice negligente. Ha sido negligente en ponerlo ahora. Ha llegado a los trámites para la legalización y han ido personas y han sacado la ley, la han perdido por aquí y por allá. Han sido negligentes. Y gracias, Señor, porque han sido negligentes. ¿Por qué? Porque este mundo está avanzando con fuerza y la maldad de este mundo avanza con fuerza. Y las tinieblas de la noche están cada vez más avanzando. Entonces, qué importante es, hermanos míos, que atendamos al anuncio del Señor. Por eso que Isaías hace esta pregunta como dándonos haciéndonos un desafío debes creer, hermano. No solamente sentir que crees, no solamente tener una fe intelectual, sino una fe que produzca hechos, una fe que tenga frutos. Así como lo decía Santiago, ¿cierto? Que él veía que Abraham era justificado por las obras. Y ahí hay un hermoso contraste con lo que decía Pablo, porque Pablo miraba cómo Abraham había sido justificado por la fe, porque es de la mirada de Dios. Y Santiago dice: ¿cómo puedo yo darme cuenta de que un cristiano es verdadero?
a través de lo que puede mostrar con sus frutos, sus obras. No hay contradicciones, hermanos, solamente miradas distintas en ver cómo se puede justificar realmente. Y hermanos, vemos cómo el Señor nos está mostrando en este pasaje. Recién estamos en la primera pregunta que dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Hermano, ¿has creído en este anuncio? Hermano, ¿realmente has creído en lo que el Señor ha hecho? Porque el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hermano, va a nacer. Esto tiene que ver con un nacimiento. Ese renuevo es un nacer, un nacimiento. Un pequeño niño iba a nacer en un mundo de desierto, de tierra seca. Iba a llegar a un mundo donde la tierra iba a ser infértil. Y grafica muy bien al varón de dolores, porque un niño que fue nacido en un pesebre, en humildad absoluta, venía al mundo en el momento en que la fe, la esperanza eran desérticas. Su venida traería esperanza, y a los sedientos y a los hambrientos les traería saciedad. El Padre sabía que había un mundo que lo único que tenía era desierto. Pero es hermoso ver cómo el Señor, cuando habla con la mujer samaritana, creo que mi hermano también predicó de eso, ¿cierto, hermano Daniel? Cuando habla con la mujer samaritana en Juan 3:12, ¿cierto? Le dice: mas el que bebiere del agua, yo le daré, ¿cierto? Que yo le daré, será en él un jarro de agua viva. ¿Amén? Ah, lo estoy pillando. ¿Qué dice entonces? ¿Qué va a hacer? El agua que yo le daré será una fuente, no un chorrito de agua. Es algo tremendo, hermano, porque cuando nosotros leemos esta parte dice que esta mujer aún estaba seca. Y el Señor le dice: si tú supieras quién está hablando contigo, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Y si tú creyeras y bebieras de esta agua que yo te daré, va a ser una fuente. Va a haber agua en ti, va a saltar. Va a dar agua a otros. Va a ser vida, hermano. Porque el Señor, cuando vino a este mundo, vino a darnos vida, vino a darnos saciedad, vino a darnos lo que nos ha faltado a nosotros ahora. Hermanos, mira un poco cómo eras antes de Cristo. Mira cómo estaba tu vida desértica, desierta, estaba seca. Y Dios tomó en lo vil que estaban nosotros puestos, ¿cierto? Y nos puso una fuente de agua viva. Y cambió esa sequedad en una vida contundente. Porque donde hay vida, hermano, donde hay agua, hay vida. Y Cristo es agua y es vida. ¿Amén? Entonces, hemos creído en su anuncio. Mire, dice la Escritura: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo no iba a impactar con su rostro.
no iba a impactar con su porte, no iba a impactar con sus ojos, porque si fuese así, muchos de nosotros hubiésemos creído de forma muy superficial en lo que el Señor quería decirnos. Dios Padre es muy, muy sabio. Y obviamente el Señor no iba a tener esos atributos de un modelo. ¿Ok? Pero hermano, sí puedo decirte una cosa. Cada vez que lees la Escritura, cada vez que pasas por los pasajes donde el Señor Jesús estuvo aquí y Él muestra cómo estuvo acá en la tierra, créeme, cada vez es más hermoso. Más hermoso es saber cómo Él piensa, saber cómo Él se sacrificó por nosotros, saber cómo realmente Él impactó este mundo, hermanos, saber cómo realmente Él se negó a sí mismo, tomó forma de siervo y realmente hizo el trabajo que muchos de nosotros hoy día podemos disfrutar, porque estamos ahora en su regazo, estamos abrazados a Él y podemos disfrutar de lo hermoso que Él es para nosotros. Más amor debería fluir por nuestro ser hacia Él. Pero ¿sabes? En vez de esto, versículo 3 dice, en vez de esto fue despreciado y desechado entre los hombres. Este hombre, dice la Escritura en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a predicar el Evangelio y decía, arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado, pero los suyos no le recibieron. Esperaban otra cosa. Un maestro nomás. Esperaban un rey, esperaban a un hombre que viniera de una familia poderosa, esperaban a un libertador, pero se encontraron con un siervo humilde. Y aquellos que querían seguirle, él les decía, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar tu cabeza. Así que piénsalo bien si me vas a seguir. Porque se encontraron con un hijo de un carpintero. Le desecharon, le menospreciaron, pero Él aún así da potestad para aquel que le recibe de ser llamado hijo de Dios. Hermanos, tú y yo disfrutamos del privilegio de ser llamados hijos de Dios por lo que el mismo Señor hizo. Varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. El Señor sufrió y tiene un propósito. En Hebreos capítulo 2, versículo 17. Nos muestra por qué Él padeció por nosotros. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 dice también, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Necesitas ayuda de Dios? Acércate confiadamente a Cristo. ¿Necesitas que Él te ayude porque hay cosas que están en tu vida muy difíciles hoy día de superar? Acércate confiadamente al trono de la gracia porque Él sufrió y sabe lo que tú también sufres. Se puso en nuestro lugar para saber qué era lo que necesitábamos para que pudiéramos alcanzar misericordia. Entender lo difícil que se coloca en nuestra vida para seguir fiel a Él y para alcanzar la misericordia que solo Él puede darnos, hermanos. A veces nosotros flaqueamos. A veces es difícil, pero también el Señor conoce nuestras debilidades. Entiende nuestras flaquezas. Y aún Él espera, hermanos míos. Como en algún momento hemos dicho y muchas veces lo repetimos, el justo cae, es verdad. El justo puede caer 7 veces, ¿cierto? Dice la Escritura. Pero, hermano, repítalo. ¿Qué dijo? Vuelve a levantarse. Hermano, podemos estar tumbados porque los ríos de esta vida, los vientos, ¿cierto?, pegaron con ímpetu en nuestra casa. Pero ¿qué va a hacer el justo? Se va a volver a levantar. Vamos a volver a levantarnos. Vamos a volver a confiar en el Señor. Vamos a volver a darle, ¿cierto?, nuestra única confianza a Él cuando nosotros miramos a los vientos como lo hizo Pedro, ¿cierto? Miramos el mar, miramos las circunstancias y podemos volver a Él, buscarle y aún Él va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué hermoso, ¿cierto? Qué rico saber que tenemos un Dios que es misericordioso. Si uno de ustedes o yo fuéramos Dios, seguramente ya la mitad estaría consumida, ¿cierto? Ya habríamos cortado las cabezas de muchos. Pero el Señor no es como nosotros. Nuestro Señor es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y el versículo dice después, y como que escondimos de Él el rostro. Esto involucra vergüenza. Seguramente muchos, en el momento que el Señor Jesús estaba siendo crucificado, tuvieron vergüenza. Y hay que tener cuidado con la vergüenza. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, aunque pasó por muchos problemas, dificultades, y él aún cuenta naufragios, cárceles, lapidaciones y un montón de cosas, él dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Me gusta ese versículo. Yo sé a quién he creído. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él estaba muy seguro de que el día en el cual él tenía que ser entregado, ¿cierto? Y aún llegar a la eternidad, él sabía que el Señor tenía guardado su depósito. Porque nosotros tenemos un depósito que estamos haciendo a plazo. Mi hermano Manuel tiene más de 100 millones, ojalá nos los saque para que los podamos sacar nosotros. Amén. Pero suegro, no te preocupes. Tenemos un depósito más grande.
está en los cielos. Amén. Está en los cielos. Es un depósito inalcanzable, donde la polilla y el hollín no pueden corromper. Entonces, mi hermano, no tengas vergüenza del Evangelio. No tengas vergüenza del Evangelio. Muchos de nosotros aún en este tiempo donde la gran mayoría del pensamiento humano está tratando de invadir y aún de socavar el cristianismo puro. No tenga vergüenza del Evangelio. No tenga vergüenza del Evangelio. Yo he podido ver algunas cosas y aún me da gozo de que Dios se ha provisto aún de algunos científicos que son cristianos para dar con ímpetu a una ideología ateísta que está corrompiendo al mundo. Doy gracias a Dios porque hay personas que no tienen vergüenza del Evangelio. Tú no tengas vergüenza del Evangelio, porque tienes que estar seguro de que lo que crees tiene un fin maravilloso. Recuerda lo que es la fe. La fe es la... ¿De qué? ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas el día de mañana? También se puede traducir esa palabra como la confianza. La fe es la confianza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es decir, estoy seguro de que hay algo, aunque no lo veo. Estoy seguro que un día el Señor me dijo en su palabra, Él lo escribió, lo dijo. Voy pues a preparar. ¿Qué cosa? Una morada. Voy a preparar una morada para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y no lo veo. No sé dónde está. Pero estoy seguro que aunque no lo veo, el Señor lo tiene preparado. Amén. Entonces, hermanos, no nos avergoncemos de Él. Él lo único que espera es que creas en su mensaje y que aún lo vivas sin vergüenza de que van a decir los demás. Al final, tú bien sabes que lo mejor está en sus caminos. Amén. No hay nada bueno fuera de Él. No hay nada bueno. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Aquellos hombres que estaban mirando al Señor como estaba crucificado, ¿sabes qué pensaban? Oh, mire cómo lo tiene Dios. ¿Qué habrá hecho este hombre para estar en esa cruz? Qué pecador, ¿cierto? Se hizo pasar por el Hijo de Dios, por el Rey de los judíos. El castigo que nosotros merecíamos, el pago del pecado que es la muerte, lo que deberíamos haber llevado nosotros, fue Él quien lo cargó. Con la carga pesada que llevábamos. Y aún Él mismo sigue invitándonos, como dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes que el mismo Señor no ha dejado
no ha dejado de pedirte que le entregues a Él sus cargas. ¿No ha dejado? Él sabía que se iba a llevar todas las cargas del pecado en una cruz. Él es suficiente para llevar todas nuestras cargas también, la que sea. Es así como el Señor eso espera. Y quiere entregarte parte del yugo para que Él te pueda guiar. Él va a ser el buey viejo y nosotros seremos el buey nuevo para aprender de Él, aprender de sus caminos. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Todos lo veían como el pobre pecador que fue juzgado por el Padre, pero la verdad es que Él no era el culpable. Él no tenía pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue su amor que le llevó a cargar la consecuencia de nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue cargado por Él para que pudiésemos alcanzar su paz. Una paz que no es como el mundo la da, una paz que traspasa nuestro propio entendimiento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fue a la cruz sin abrir su boca. Fue a la cruz no porque no tenía salida, no porque pudieron más que Él. Aún el mismo Juan relata el evento cuando se acercan a Él los que le entregarían, ¿cierto? ¿Y sabes qué hace el Señor? Les dice: ¿a quién buscáis? Y Él le dicen: a Jesús. Y Él dice: yo soy. ¿Y sabe qué pasa con la gente? ¿Se acuerda de esa parte, no? Se caen. Y cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ¿qué le dice el Señor? Le pone la oreja a Malco. Siempre bromeo porque en la misión el que está más cerca siempre es el Alejandro, entonces siempre lo agarro. Le digo: Ale, ¿para qué te sentás ahí adelante? ¿Viste? Te toca, hermano. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo... A ver, no se acuerda. Ya se me fue. Lo vamos a leer mejor. Mateo 26. Mateo 26. 53 y 54. Ahora sí. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermano, Él fue a la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero esto el Señor lo hizo de una forma voluntaria. Y lo hizo por algo que mucha gente no lo logra entender. Por amor. Usted le dice eso a alguien en el mundo hoy día y eso no lo entiende. Cuando usted va a donde una familia que está rota por engaños y
destrucción por engaños en la relación, extramaritales. ¿Sabe qué dice la esposa, la mujer? Yo no creo en el amor. El Señor fue a la cruz por amor. Por amor. Sencillo. Tan difícil es entender esto porque nosotros muchas veces no podemos llegar a esa profundidad de sentirlo, sentir ese amor tan grande, hermano. Por eso que Juan 3:16 se derrama con la tinta de la sangre de Cristo cuando Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ese versículo se entinta con la sangre de Cristo y toma fuerza porque es la pasión de Él. Cuando Él va a la cruz, hermanos míos, lo hace por amor a nosotros. Te vuelvo a preguntar entonces, ¿has creído en el anuncio? Porque Isaías dijo, voy a decir algo difícil en este capítulo. No sé por qué el Señor me lo habrá puesto, seguramente Él dijo, ¿cierto? Voy a decir algo y ya sé que muy pocos van a creer en lo que voy a decir. ¿Quién ha creído en este anuncio? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue quitado de la tierra, fue llevado a la muerte, y cuando se disponían a dejar el cuerpo, pensaron quizás que por ser pobre estaría determinado un lugar de sepultura de su condición. Hemos escuchado a algunos hermanos que han hablado de los sepulcros, cómo eran los sepulcros en ese tiempo. Pero hermanos, acá el versículo 9 es muy claro cómo Dios cumple su promesa y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Un hombre rico, José de Arimatea, discípulo también del Señor, tomó el cuerpo y lo llevó a una cueva donde morían los ricos. Se dispuso su muerte como la de un pobre, como de los impíos, pero el Señor le dio una sepultura con los ricos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, este versículo que viene toca mi corazón. Versículo 11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermano, léelo conmigo. Y quedará satisfecho. Su muerte, sepultura, su dolor, su padecimiento, todo esto Él verá el fruto de su aflicción. ¿Y qué va a haber, hermano? ¿Riquezas? Va a haber... ¿Cuál va a ser el fruto del Señor? ¿Cuál crees tú que es el fruto del Señor? Hermano, ¿cuál crees tú que es el fruto del Señor? ¿Cuál es el fruto del Señor? ¿Cuál es el fruto?
fruto de su aflicción. Usted, mi hermano. Usted que ha creído en el Señor. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Te va a mirar. Porque tú creíste. Y va a quedar satisfecho. Mira qué gozo. ¿Te fijas? Te va a mirar. Porque creíste en Él. Y va a sentirse satisfecho. Va a decir, valió la pena. Valió la pena. A pesar de nuestras fallas, a pesar de tantas veces que hemos sido negligentes, va a mirarnos y va a ver satisfacción, porque has creído en Él. Ahora quiero terminar haciéndote la pregunta que no hice al principio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y ahora, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién, hermano mío? ¿Cuándo has visto su mano poderosa en ti? ¿La has visto o no la has visto? ¿Has visto cómo el Señor ha tenido misericordia de nuestras malas decisiones? ¿Has visto cómo Dios de alguna manera ha provisto lo necesario cuando escaseaba una cosa? ¿Has visto cómo el Señor te ha provisto del amor cuando te faltaba? ¿Cuando te acompañó, cuando te sentías solo? ¿Sobre quién se manifestó entonces el brazo de Jehová? Señor, estoy presente. Yo he creído en tu anuncio y he visto cómo tu mano poderosa ha estado sobre mí. No porque yo soy alguien importante, solamente porque te dignaste a mirarme nada más. Y has visto cómo este siervo lo único que quiere realmente es negar su carne, ¿cierto? Negar su carne. Yo le decía a mi hija, bromeando, cuando el pastor decía, ¿cuándo vamos a hacer ayuno? Le decía, bromeando, le decía, 18 y 19 de septiembre, ayuno, en la casa. Lo encontraría una locura si el pastor de alguna manera dice, hermano, ¿sabes qué? Realmente tenemos que negarnos a nosotros mismos. 18 y 19 de septiembre, ayuno. Oh. No quiero decir nada, pero quizás muchos se van a hacer calvinistas en ese momento. Amén. ¿Has visto entonces si has podido reconocer que Dios, hermano mío, está ahí con su mano poderosa? Y aun si tú no crees en Cristo, yo no lo sé. Hermano, muchas veces nosotros solamente podemos ver lo externo. Pero quiero dejarte este momento para una invitación, porque si tú no conoces a Cristo realmente, es momento de que veas cómo Dios está llamándote una vez más, buscándote, porque Él siempre va a estar buscando al alma perdida. Y si realmente te has dado cuenta de que no conoces a Cristo, y que todo el tiempo has tenido solamente una fe intelectual, como Santiago lo dice, una religión nada más, una fe intelectual, algo que tú sabes que aquí en la mente dices tú, sí, hay un creador, yo lo sé, pero no lo has vivido, no lo tienes en tu corazón, no está aquí contigo, no has visto la mano poderosa sobre ti, no has visto cómo Él abre camino, no has visto cómo Él abre ventanas cuando el hombre cierra las puertas. Entonces yo quiero invitarte también, si no tienes a Cristo, a que tomes una decisión por Él.
Cerremos nuestros ojos un momento, hermano, y vamos a hacer una pequeña invitación. Hermano, ¿has creído en el anuncio? ¿Has creído en el anuncio? Ahora más que nunca tenemos que estar firmes. Ahora más que nunca tenemos que estar centrados en el Señor, concentrados en Él. Y si, hermano, si has pensado que de alguna manera has desviado tu mirada del Señor, yo te invito a venir adelante y decirle: Señor, yo necesito creer realmente en el anuncio, ver cómo tu mano poderosa está sobre mí. Yo te invito más a, si quieres salir a orar,